Estamos a solo 12 días de las elecciones europeas y ayer mismo hubo un par de encuestas que nos dan pie para analizar cómo están llegando los partidos a estas elecciones, y no voy a decir qué puede ocurrir porque para eso necesitaría una bola de cristal y no encuestas, pero sí un poco cómo llegamos a esa cita electoral que va a ser tan importante. Lo primero que voy a daros no es una de las claves de este tema, sino un detalle que todo el mundo está, o casi todo el mundo está olvidando, y que a mí me parece muy interesante o muy importante a la hora de analizar políticamente estas elecciones, y es que no tenemos que compararlas con las elecciones de 2019, aunque fuesen la misma convocatoria, las elecciones europeas, pero desde entonces ha llovido todo, ha cambiado el mundo, ha cambiado la situación y estamos en un escenario político completamente diferente. Tenemos que analizarlas con unas elecciones como las de julio del año pasado, que tienen el mismo ámbito territorial, que es toda España, y a la que se presentan más o menos los mismos partidos, así que eso sí que es un referente de julio hasta aquí de cómo están evolucionando las cosas. Yendo a los hechos, yendo a cómo están las cosas en este momento, pues parece claro que el PP va a ganar las elecciones, a menos que lo diga Tezanos, pero bueno, eso ya sabemos que ni son encuestas, ni es nada, ni es análisis, ni es nada, es propaganda. Pero bueno, el PP va a ganar las elecciones, parece bastante claro, pero está perdiendo fuelle en todas las encuestas. Hace unas semanas estaba en porcentajes más altos de los porcentajes que está ahora. A lo mejor no pierde demasiado, un punto y poco, o algo menos de un punto, pero está perdiendo en todas las encuestas. Lo cual, junto con la habilidad que suele tener el PP para los finales de campaña, hace que creo que sea necesario alertar tanto al PP como a la gente de que esto, hombre, aparentemente va a ser así, pero como se descuiden un poco más de lo normal, pues igual hasta llegan a perder, porque son, como digo, especialistas en que la última fase de la campaña sea un desastre. La segunda clave sería que el PSOE parece aguantar en porcentajes bastante altos de voto, incluso un poco más alto, según la encuesta que lo mire, de lo que fueron las elecciones generales en julio del año pasado. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues es posible porque el PSOE está devorando el voto de Sumar, está haciendo para ello todo lo posible. Todas estas cosas de política, la pelea con Milei, el tema de Palestina, son digamos, medidas políticas. No puede ejercerlas en el Parlamento porque no puede aprobar nada, pero utiliza la política exterior para significarse en la izquierda y para atraer a ese votante más de izquierdas. Por lo pronto parece que eso está compensando la pérdida de voto que pueda haber, si es que la hay, yo eso siempre digo que tengo que verlo, por el centro de votantes que vayan a la abstención o al PP. Pero en este momento, como digo, por ahora le está sirviendo para mantenerse e incluso mejorar un poco su resultado de julio. Otra cosa es que, trasladado a unas generales, si machaca a Sumar, no podría tener esa coalición de gobierno que ahora tiene, que ya es de por sí muy inestable, pero eso por lo pronto a Pedro Sánchez no le preocupa, ya ese será un escenario para cuando sea, y lo que le preocupa es en estas elecciones no tener una derrota demasiado severa. La tercera clave sería precisamente eso, cómo Sumar se está literalmente derrumbando. En las elecciones de julio tuvo un 12% del voto. Ahora hay encuestas que lo sitúan en menos del 7%. Es un batacazo fenomenal y yo creo que significaría la defunción definitiva de ese partido. De ese partido como lo que quería ser, o lo que quería ser en su día Podemos. Es una alternativa a la izquierda del PSOE y volver a lo que durante muchos años ha sido en España Izquierda Unida, que es pues una parte radical o muy radical del electorado que estaba más a la izquierda del PSOE y que influía relativamente poco en la política nacional y algo más en algunas políticas autonómicas. Este derrumbe está siendo por este bocado del PSOE, pero también por la aparición de Podemos, que en estas elecciones se presenta y está en la mayor parte de las encuestas obteniendo porcentajes relativamente sólidos de voto, entre el 3, el 4, incluso algunas un poco más por ciento. Eso le daría, para empezar, 1 o 2 eurodiputados. Irene Montero tiene asegurada prácticamente la plaza, no os preocupéis por el pago de la hipoteca del chalet de Galapagar, porque eso va a estar solucionado. Pero bueno, entre esa pinza, por llamarle de alguna manera, entre el PSOE y Podemos, están dejando el espacio de Sumar muy pequeño y, como digo, puede ser un batacazo electoral histórico. La cuarta clave sería que Vox aguanta o no. Y digo o no porque dependiendo del resultado final que saque, va a haber una diferencia muy grande que puede estar definida en unas pocas décimas. La mayor parte de las encuestas le dan una bajada sobre las elecciones de julio, que, insisto, ese es el referente, no las pasadas europeas en un escenario completamente distinto. Sobre esas elecciones de julio, en las que sacó un 12,3, si no recuerdo mal, pues ahora a lo mejor está, en el mejor de los casos, en un 10 y pico. Si baja de ese 10%, yo creo que quedarse en una cifra, de solo una cifra, perdonad la redundancia, puede ser un batacazo muy importante para la formación de Santiago Abascal y puede ser el principio, o quizá no, de un declive que le lleve en un tiempo a una situación bastante más complicada. Ahora está por ver, insisto, pero la clave no es
y en esto es importante, sobre todo en el caso de Vox, que se ha enfrentado a estas elecciones y a aquellas en situaciones completamente distintas, no es si mejora los diputados que tiene ahora en el Parlamento, eso lo hará prácticamente seguro, sino si logra acercarse o no a ese resultado electoral que tuvo el pasado mes de julio. Por último, la quinta clave sería la irrupción posible de nuevos partidos. Hay partidos que están, no sé si llamar a la derecha de Vox o en un formato todavía más antisistema, o más antisistema, no todavía más, perdón, más antisistema que el partido que Vox, y que podrían entrar en estas elecciones. Hay encuestas que incluso les dan la posibilidad de 2 diputados. Yo personalmente tengo que creer, digamos, ver para creer que estos partidos finalmente, ese voto de cabreo, ese voto muy antisistema, al final se refleja. Pero siempre he sido bastante malo previendo estas cosas, así que habrá que esperar a las próximas encuestas y habrá que esperar a cómo entra este partido en la última semana de elecciones para ver si efectivamente tiene posibilidades de tener un nuevo europarlamentario, o 2 incluso, o no las tiene y ese voto pues se queda dentro de opciones más tradicionales. Todo esto pues seguiremos viéndolo, la semana que viene habrá más encuestas, las volveremos a comentar y ya el día 9 pues a las urnas todo el mundo.